a este taller de Business Intelligence. Yo soy Nicolás Chávez, trabajo en el equipo de admisión de la facultad. Aquí me está acompañando la estudiante de Ingeniería en Información y Control de Gestión. ¿Te quieres presentar también? Hola, me llamo Catalina Calderón, soy estudiante de cuarto año de Info, le llamamos en corto a la carrera. Ya, bacán. Y quien va a dictar el taller el día de hoy, que es el profesor Jaime Miranda, el director del Departamento de Sistemas de Información y Control de Gestión. Estoy para que le salude a los chicos, profe. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Ya. Comencemos nomás. Yo venía a darle la bienvenida Sí. un poco. Catalina va a quedar a cargo ahí de estar mirando el chat y de grabar la sesión Súper. también para los que no pudieron conectarse directamente. Acá, chicos, lo importante es que ustedes puedan resolver todas las dudas que tengan del tema, ya sea por el chat, pueden hablar por el micrófono, no hay ningún problema. Ya, bienvenidos y que Gracias. salga todo. ¿Me das permiso para compartir? Al tiro. Ya, creo que ahí estamos. Bien, déjame. Bien. ¿Se ve? Yo creo que sí, ¿no? Sí, se ve. ¿Se ve? Ya, voy a comenzar. Vale. Bien, bueno, voy a comenzar con esta sesión. Particularmente lo que les vengo a comentar es una línea dentro de la carrera de Info que es muy importante dentro del contexto de lo que hoy en día se están analizando y se están resolviendo problemas dentro de las empresas, ¿sí? En la carrera de Info tenemos varias líneas disciplinares que están metidas dentro de los distintos cursos que nosotros ofrecemos, y yo particularmente estoy a cargo de una línea que mezcla cosas que están más relacionadas a métodos cuantitativos, a el uso de información y particularmente el uso de Big Data, ¿sí? Que son cuestiones que hoy en día seguramente ustedes en distintos ámbitos, en la televisión, en muchas cosas uno está viendo algunos conceptos que particularmente hoy en día están bastante fuertes, como la inteligencia de negocio, la inteligencia artificial, el Big Data, ¿no es cierto? Y todo lo que tiene que ver con ese tipo de temática. Voy a hacer una presentación muy corta para que sepas más o menos a qué me dedico. Yo soy ingeniero civil industrial, hice un máster de investigación de operaciones, que es como un área relacionada a la aplicación de modelos matemáticos dentro de los procesos de toma de decisiones, y me hice un doctorado en sistemas, por ende le metí un poco también a cosas relacionadas a tecnología y sistemas de ingeniería. Actualmente, como mencionó Nicolás, yo soy el director del departamento que cobija la carrera de Info. Llevo 2 años como director y voy a estar 2 años más como director del departamento. Me ha tocado presidir algunas sociedades científicas de estas áreas. Me tocó presidir 4 años la sociedad chilena y 2 años la sociedad ibero-latinoamericana del área que toca los temas que les voy a presentar acá. Y particularmente lo que les voy a mostrar son trabajos aplicados en donde se han desarrollado ciertas temáticas que tienen que ver con la inteligencia de negocio, el analytics y la toma de decisiones, ¿de acuerdo? Estas revistas particularmente muestran el detalle de lo que les voy a presentar en esta charla. Si se fijan, yo esta charla la dividí en 5 grandes temáticas. Todas estas temáticas de alguna forma están relacionadas, ¿no es cierto?, a lo que nosotros le llamamos, ¿no es cierto?, problemas de negocio complejo. Los problemas de negocio complejo son problemas que tienen las empresas, las organizaciones, los ministerios, ¿no es cierto?, el gobierno, en donde tienen que tomar decisiones que son complicadas y que de alguna manera buscan soportar esas decisiones basadas en información.
El concepto general que vamos a analizar en esta presentación es un concepto que le llaman Data Driven Decision Making. En español significa cómo tomar decisiones basadas en datos, ¿sí? Claramente cuando nosotros hablamos de alguna forma de uso intensivo, ¿no es cierto?, de datos, uso intensivo de sistemas, modelos predictivos, investigación aplicada y soluciones de alto impacto, generalmente el denominador común está relacionado con la inteligencia de negocios y el analytics. Nosotros vamos a ver aplicaciones en donde las respuestas, muchas de las respuestas que uno tiene dentro de un problema de una empresa, se encuentran dentro de las bases de datos. Por ejemplo, si ustedes quieren identificar el comportamiento de una persona que hace un fraude, yo puedo identificar su comportamiento sobre la base de su historial de transacciones. ¿Cuál es el problema ahí? Que particularmente el número de transacciones puede ser demasiado elevado. Imagínense que en un mes promedio en Chile se hacen cerca de 5 millones de transacciones por tarjeta de crédito. De esas 5 millones, menos del 0,001%, o sea, estamos hablando, imagínense, de unas 1000 transacciones, son fraudes. Entonces, la pregunta que uno se podría hacer es cómo, sobre la base de la información que yo tengo de estas 4 millones de transacciones mensuales, que ustedes, fíjense, eso lo multiplican por 12, ¿sí? Ya tienen 48 millones, y si lo multiplican por 3 años, ya tienen casi 150 millones de transacciones, cómo sobre la base del comportamiento de los clientes yo puedo encontrar un patrón que me permita diferenciar una transacción de otra. Nosotros en la carrera lo que tratamos de formarlo es en el uso de la tecnología, por un lado, o sea, que ustedes sean capaces de ocupar tecnología, porque claramente cuando uno habla de un problema de Big Data, uno no lo hace a mano, no es que yo esté mirando los 150 millones de transacciones, ¿sí? Porque no hay tiempo, no hay capacidad, no hay recursos. Y por otro lado, nosotros también, como estamos inmersos en una escuela de negocios, nuestras soluciones parten de las necesidades de las empresas, ¿sí? No es que nosotros, a diferencia de escuelas de ingeniería o a diferencia de escuelas de ciencias de la computación que enseñan este tipo de cosas, nosotros partimos desde la aplicación hacia las soluciones, no desde los algoritmos, ¿sí? Y eso marca una diferencia porque para nosotros la investigación aplicada es el centro, ¿sí? Nosotros no investigamos cosas que sean imaginarias. Todas las cosas que se investigan y que nosotros enseñamos en la carrera nacen de problemáticas reales de empresa. Claramente, cuando nosotros veamos las aplicaciones, se van a dar cuenta de que el manejo de sistemas de información, por un lado, el entendimiento del negocio y de la organización, entender el proceso de toma de decisiones y adicionalmente incorporar elementos matemáticos, ¿no es cierto? Nosotros, a pesar de que estamos en una escuela de negocios, nosotros tenemos una vertiente que es más técnica, que te permite modelar cosas. Nosotros vamos a tener y vamos a implementar soluciones de alto impacto, ¿sí? Alto impacto que podría ser impacto en muchos frentes. Generalmente las empresas están pensando en bajar los costos, pero si llevamos estas aplicaciones al gobierno o a una empresa not profit, estas empresas que no tienen, ¿no es cierto?, como fin el lucro, nosotros vamos a poder generar soluciones que generen un bienestar a la sociedad. En términos reales, fíjense que acá yo les muestro un poco qué es lo que ocurre en un minuto de Internet, ¿sí? Entre el 2020 y el 2021. Fíjense que en Facebook estamos hablando de 1.4 millones de logins, o sea, de personas que se están metiendo, ¿no es cierto?, a su página de Internet. En términos de Netflix, para que se hagan una idea, tiene del orden de 200 millones de suscriptores a nivel mundial. En un minuto, 28.000 personas están mirando de manera online las películas que ofrece este canal. YouTube, 50 horas. En términos de compras, por ejemplo, que también es otra cosa, ¿no es cierto?, que seguramente más de alguno de ustedes ha comprado por Amazon, que ha comprado por estas distintas empresas como eBay, AliExpress, ¿no es cierto? Todo ese tipo de transacciones se realizan por Internet. Generalmente, eso genera una enorme cantidad de información, ¿sí? Una de las cosas que está utilizando Facebook hoy en día es que Facebook se transformó en un canal de venta. Cuando ustedes tengan una empresa y quieran promocionar sus productos,
ustedes lo van a poder hacer por Facebook. Van a crear una cuenta, van a generar un perfil, van a decir, mira, mi producto, supongamos que es un restaurante, está focalizado en personas de tal edad, de tales gustos, de tales localizaciones, y ustedes van a generar una segmentación. Y sobre esa segmentación, Facebook la toma y trata de hacer un match de su segmentación con los clientes que están conectados. Entonces, todo ese tipo de cuestiones claramente requieren de manejar información. Nosotros en la carrera de Info, el foco nuestro es administración de información. ¿Cómo sobre la base de la información que me genera Facebook puedo tomar mejores decisiones en mi empresa? Entonces, si se fijan, todas estas compañías que están acá, su core del business, su core de negocio es administrar la información que se generan por sus plataformas. Es completamente natural, supongo que ustedes lo han vivido, cuando están en Google buscando, ¿no es cierto?, buscando un producto. Oye, ando buscando, ¿no es cierto?, tal control para mi televisor. Inmediatamente en tu Facebook te aparecen ofertas de lo que tú estás buscando en Google. Y te aparecen en Instagram, y te aparecen en todos los sitios en donde existe esta red. Particularmente la información que está en las redes sociales, hoy en día las empresas la están utilizando para mejorar sus canales de relacionamiento con sus clientes. Big Data, este es otro concepto que también se habla muchísimo. El Big Data, imagínense que en general está asociado, ¿no es cierto? O mejor dicho, como lo defino acá, es un término que describe particularmente un gran volumen de datos. Los bancos trabajan con Big Data. Un banco, imagínense que un banco en Chile tiene del orden de 700.000 clientes. Si yo salto de un banco chileno y me voy, imagínense que ustedes están estudiando acá en la universidad y se van a estudiar fuera, y se van a Brasil, ahí van a estar hablando de millones de clientes dentro de un banco. Si se van al Medio Oriente, a China, van a ser 50 millones de clientes dentro de un banco. El problema conceptualmente es el mismo que el que tiene el banco chileno. El mismo. Tengo que dar tarjetas de crédito, tengo que evitar que mis clientes se fuguen, etc. Pero el problema cambia radicalmente en complejidad porque los bancos chinos tienen que manejar muchísima más información para poder identificar los perfiles de los clientes. Nosotros vamos a estar hablando de Big Data cuando hablemos de mucho volumen de datos, complejidad en términos de la variabilidad. Fíjense, por ejemplo, cuando nosotros estamos tratando de rutear vehículos, que es un problema que también está dentro de las cosas que nosotros vemos en Info, el tiempo de desplazamiento es una variable extremadamente compleja de medir. Pónganse en el caso que yo les pregunte cuánto tiempo demoran desde la casa hasta esta facultad. Seguramente la respuesta va a ser depende, profesor. Depende de la hora del día. A las 4 de la mañana me demoro 10 minutos, pero si me voy en el horario peak me demoro 2 horas. Cuando ustedes tienen, fíjense, cuando ustedes tienen que venir a la universidad, intrínsecamente están resolviendo un problema de toma de decisiones. Seguro que tienen varias formas de poder ir a la universidad, ¿sí? Y ustedes, según su experiencia, según otras veces que han tomado ciertos caminos y les ha ido bien o les ha ido mal, ustedes toman la decisión. Ese concepto es lo que nosotros tenemos metido dentro de la carrera. ¿Cómo, sobre la base de la experiencia que tienen las compañías y las organizaciones, que esa experiencia generalmente está almacenada en una base de datos, yo soy capaz de tomar mejores decisiones y mejorar la gestión? Nosotros claramente, dado lo que enseñamos en la carrera, siempre tenemos que estar en la cresta de la ola en términos de la tecnología, ¿sí? Porque claro, si yo quiero resolver problemas reales, necesito estar en la tecnología. Es parte. Por ende, la carrera de Info tiene una componente tecnológica importante. No se resuelven las cosas a mano hoy en día. Ahora, ¿por qué esta carrera se ha puesto de moda de alguna forma o ha tenido un gran crecimiento? Fíjense, por ejemplo, en este gráfico. Lo que se muestra acá es el crecimiento de los datos a nivel mundial. ¿Cómo crece la pendiente de datos? Pensando en todas las empresas, pensando en todos los servicios públicos, ¿no es cierto?, el gobierno, los ministerios, etcétera. El crecimiento de información es exponencial. Y lamentablemente, la capacidad de análisis, que muchas veces está asociada al recurso humano, a las personas que trabajamos en esta área, no crece con la misma rapidez. Eso genera una brecha dentro del mercado laboral. O sea, hoy en día el perfil de estudiantes que nosotros estamos formando
que son buenos para la tecnología, buenos para el uso de sistemas, buenos para la parte matemática, y dentro de una escuela de negocio, porque nosotros no somos una escuela de ciencia, tienen un impacto importante en las empresas. Hoy en día no hay ninguna empresa que no tenga que tomar decisiones, o ningún organismo público que no tenga que tomar decisiones basadas en datos. ¿Cómo ha sido la evolución de esto? Fíjense que acá les muestro un poco cómo era el asunto, ¿no? Mis profesores, cuando yo estudié, igual que ustedes, cuando quisieron estudiar, de alguna forma hacían y resolvían las cosas a mano, ¿sí? Después nos saltamos a las máquinas de escribir, a las calculadoras, ¿no es cierto?, las hojas de cálculo, y hoy en día ya las hojas de cálculo no me sirven. O sea, a nosotros nos toca enfrentar problemas en donde yo tengo más de 1 millón de filas, que es el Excel. El Excel tiene 1 millón de filas. Si yo tengo un problema más grande de 1 millón de filas, no lo puedo resolver con el Excel, sin considerar de que una cosa es abrir el archivo y otra cosa es analizar la información. Hoy en día, la principal problemática dentro del contexto de las empresas es cómo tomar decisiones más rápido, cómo anticiparme a la competencia, cómo identificar los perfiles de los clientes que son de alguna manera más propensos a comprar mis productos. Las respuestas a esas preguntas están en los datos. Están en los datos. Cualquier empresa, si quiere mejorar su sistema de venta, tiene la respuesta en las bases de datos. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que es difícil descifrarlo. No es llegar, pónganse en el caso de los fraudes. Generalmente yo tengo 150 millones de filas, tengo 200 variables, tengo una matriz de 200 columnas por 150 millones de filas, llena de números, letras, textos. Y lo que yo tengo que descubrir es cuál es la diferencia entre una fila que es un fraude respecto a otra fila que no lo es, para poder anticiparme. Entonces, la respuesta está en las bases de datos. El problema es que hoy en día cuesta, ¿no es cierto?, porque no todos tienen las mismas capacidades, cuesta transformar los datos en información. Y yo creo que ese es otro de los pilares fundamentales de nuestra carrera. ¿Cómo transformar datos en información? ¿Sí? La información es algo más resumido, es algo manejable, es algo que me permite, ¿no es cierto?, en un reporte simple, entender el problema. Entonces, cuando hablamos de algo complejo, yo esto lo estoy tratando de contextualizar, ¿no es cierto?, en lo que voy a ver un poquito más adelante, vamos a estar hablando, ¿no es cierto?, de una condición de un sistema, una organización, que está integrada claramente, tiene que tener un grado de integración, en donde existen muchos elementos que lo describen, y adicionalmente existen relaciones que son difíciles de identificar con un análisis simple. O sea, pónganse en el caso de un retail como Falabella. Tiene 5 millones de clientes, y lo que ellos buscan muchas veces es identificar de esos 5 millones de clientes cuáles son los que tienen la mayor probabilidad de que me compren un producto. ¿Cuál es el problema? Que tengo 2 millones de SKU, 2 millones de productos. ¿Cómo hago el match entre clientes y productos? ¿Sí? Análisis simples no te responden esa pregunta. Por ende, dada la complejidad del problema, de esta integración y de estas relaciones que son difíciles de observar, es donde nace un poquito esta línea disciplinaria que es la inteligencia de negocio y particularmente el analytics. Ahora, si uno le suma que los comportamientos cambian en el tiempo, claramente se transforma en un problema complejo identificar fraude. O sea, yo pillo el fraude y luego al tiempito después aparece otro, y aparece otro, y aparece otro. La pregunta es cómo me anticipo. Cuando uno analiza esto desde una perspectiva más sistémica, uno tiene un sistema real, ¿de acuerdo? El sistema real, imagínense que es la empresa, ¿no es cierto? Particularmente todo lo que tiene que ver dentro de una organización, lo que yo quiero resolver. Después de eso, lo que uno hace es tratar de simplificar el mundo, abstraerlo, ¿sí? Resolver el problema de manera más simple. Luego, trato de ese modelo simple transformarlo en una matemática, eso también lo vemos en la carrera, como el problema de toma de decisiones basados en datos, yo lo modelo como una fórmula, ¿sí? ¿Cómo lo modelo? Esa es una tarea más técnica, pero lo que nosotros nos focalizamos fuertemente en la carrera, más allá de lo técnico, es que ustedes sean capaces de resolver los problemas, ¿de acuerdo? Nosotros no solamente nos quedamos con la idea de que ustedes entiendan las cosas,
sino que ustedes van a tener que meter las manos. Se tienen que meter a los sistemas, se tienen que meter a las bases de datos, se tienen que meter a los modelos para poder resolver. ¿De acuerdo? Esta carrera no solamente busca el entendimiento de los problemas, sino que tiene una componente práctica que de alguna forma tiene como foco que ustedes sepan construir prototipos dentro de sus organizaciones, dentro de sus empresas donde ustedes trabajen, que sean capaces de poder diseñarlas, implementarlas para poder soportar decisiones complicadas. ¿De acuerdo? La solución en el mundo real, esta es una cuestión que nosotros de alguna forma también la vamos viendo en la carrera, es cómo ustedes, sobre la base, ¿no es cierto?, de cuestiones que quizás son más matemáticas, tienen que bajar esa matemática a un mundo un poquito más simple. Principalmente en la carrera tratamos de que ustedes traten de explicar cosas que son complejas en un lenguaje simple, ¿sí? Porque cuando uno trabaja en las empresas, uno trabaja en las organizaciones, no en todas las organizaciones existen expertos. Por ende, un desafío interesante que nosotros cultivamos es que ustedes sean capaces de presentar problemas complicados en términos de una solución simple. El escenario que nosotros de alguna forma vemos, me están haciendo alguna consulta, si se ve Power, pero no proyectado. Ya, disculpa, yo creo que esa cuestión fue más tarde. El escenario que nosotros vemos dentro del contexto de las empresas es que muchas compañías tienen que guardar información, almacenar datos, ¿sí? Cada vez que yo genero una compra, cada vez que yo genero una visita en una página web, cada vez que yo hago una transacción con un banco, que yo hago una transacción con un retail, se genera un camino de datos que yo de alguna manera como empresa almaceno, ¿sí? Y existen problemas de datos en todas las áreas de una compañía. En el marketing, en las finanzas, en las operaciones, en los recursos humanos, en la tecnología. Por ende, el área de inteligencia de negocio, que es parte de la carrera nuestra, es transversal. O sea, les va a permitir desempeñarse en cualquier disciplina. Por eso, de alguna forma, el área de inteligencia de negocio, a pesar de que nosotros la enmarcamos dentro de la carrera de Info, es un área que es súper extendible a cualquier otra disciplina. ¿De acuerdo? Porque prácticamente en cualquier área yo tengo que tomar decisiones basadas en datos. Eso, de alguna forma, claramente en las empresas y en las organizaciones le genera un valor a la información. La información hoy en día es un activo. Los bancos generalmente, el principal activo que tienen dentro de su, ¿no es cierto?, de todas sus inversiones, son sus clientes. Cómo los clientes consumen sus productos. En el mundo del retail pasa lo mismo, ¿sí? Pasa lo mismo, a ellos les interesa mucho saber dónde vives, cuáles son tus gustos, tus consumos, ¿sí? ¿En qué etapa de la vida estás? ¿Estás casado? ¿Tienes hijos? Toda esa información que de alguna manera las compañías de alguna manera la rescatan, apunta a tratar de focalizar sus políticas comerciales, sus productos a tus necesidades. Nosotros en la carrera tratamos de hacer ese match entre las necesidades de las personas y los productos o servicios que tienen las empresas o los organismos públicos, ¿sí? Y por ende, claramente te permite inferir de que hoy en día estamos en la sociedad de la información. La información tiene un valor, ¿sí? Conocer la información antes que tu competencia tiene un valor. Lo que yo les comentaba, por ejemplo, un ejemplo clásico tiene que ver con la detección de fraude. La detección de fraude es un problema extremadamente complicado dentro de las empresas. Existen muchos tipos de fraude, desde fraudes contables, ¿no es cierto? Empresas que de alguna forma generan estados financieros que no son reales. El segundo punto, que son las tarjetas de crédito, extremadamente complejo, ¿sí? Seguramente más de alguno de ustedes les ha pasado, o algún familiar de ustedes les ha pasado, que lo han defraudado con las tarjetas de crédito. Existen bandas, ¿no es cierto?, que están especializadas en la clonación de tarjetas. ¿Cómo estos sistemas identifican eso? Lo identifican sobre la base del comportamiento que tienen ustedes. Ustedes tienen un comportamiento de compra. Y eso ustedes lo pueden ver con sus papás, con sus tíos, con la gente que utiliza las tarjetas de crédito. Tienen un comportamiento, pagan en ciertos momentos, compran ciertas cantidades, se gastan tanto dinero. Eso genera un patrón de comportamiento. Si es que el tipo que hace fraude rompe el patrón que ustedes están utilizando, o sea, imagínense que yo
nunca compro los sábados y empiezo a comprar los sábados. Imagínense que yo no compro por montos de más de 100.000 pesos, yo ahora tengo transacciones por 500.000 pesos. Supongan que yo nunca he comprado en ciertos rubros y ahora sí estoy comprando, ¿sí? A pesar de que el cliente o el defraudador tenga su clave, estos sistemas inteligentes son capaces de identificar que la persona que está comprando con tu tarjeta no eres tú, porque tus comportamientos no son acorde a la historia de comportamientos que tú has tenido con los distintos comercios. Por ende, la información que ustedes generan es un input para poder resolver problemas de toma de decisión. Este tipo de cuestiones, después nosotros en la carrera, los bajamos a nivel de modelos, lo bajamos a nivel de tecnología. Por ejemplo, acá les muestro un árbol de decisión, que es una técnica que se utiliza dentro del área de inteligencia de negocio para identificar perfiles. Los colores que están en verde representan, ¿no es cierto?, perfiles de transacciones que no son fraude, ¿sí? Y los que están en rojo representan perfiles que son fraude. Y si se fijan, acá nosotros identificamos, no voy a entrar tanto en el detalle, ¿de acuerdo? Pero acá lo que nosotros identificamos son dos perfiles de fraude. Es decir, cuando ustedes hablan de fraude, no existe un solo tipo de fraude. Puede ser un fraude, imagínense una persona que hace fraudes pequeños como los robo hormiga. Van a una bomba y te defraudan por el estanque de benzina, por la compra del ESO-Market, etc. O sea, te defraudan con pequeñas cantidades muchas veces. Pero podría haber otro tipo que hace fraude de la misma forma, que te pega un solo garrotazo y va a una joyería y compra una transacción en donde el fraude son 5 millones de pesos. Entonces, los comportamientos también son distintos. Y lo que nosotros enseñamos en esta línea dentro de la carrera es cómo usar la tecnología para poder identificar estos comportamientos. Cómo sobre la base de la información yo soy capaz de identificar cuando una persona que se supone que es la que está comprando es el titular de la cuenta, no lo es. El área que estudia esto nace en los 70, me acuerdo que en los 70 le llamaban administración científica o management science, hoy en día la llaman business analytics. ¿Cuál es la diferencia entre los 70 y el 2021? Es que el volumen de información es gigantescamente más grande. Esa es la diferencia. Los problemas que antes de los 70 se podían resolver a mano, hoy en día es imposible de resolver. Por ende, por ese motivo, el área y las cosas que nosotros desarrollamos en la carrera tienen una componente científica. Es difícil salirse de la ciencia, a pesar de que no somos una escuela de ciencia, somos una escuela de negocio, ¿sí? Pero la ciencia nos ayuda porque hay problemas que han sido resueltos en otras áreas de la ciencia, como la biotecnología, como la astronomía, la biotecnología, la sismología, ¿sí? La medicina, cosas que se han estudiado en áreas nada que ver con los negocios, que la gente que estudia administración científica las toma y finalmente las utiliza para ciertos fines. Fíjense, por ejemplo, uno de los modelos más famosos para detectar fraudes proviene del reconocimiento de imágenes. Y el reconocimiento de imágenes, cuando se creó ese modelo, estaba pensado para detectar tumores cancerígenos. ¿Cómo detecto un tumor cancerígeno mirando una foto? Las personas que trabajamos en el mundo de los negocios, ¿qué fue lo que hicimos? Tomamos ese algoritmo, lo modificamos y lo que hacemos en vez de detectar tumores, ¿sí? Detectamos tipos que hacen fraude. Pero el método no nace en una escuela de negocio, nace en una escuela de ciencia. La administración científica toma elementos de la ciencia y los incorpora dentro del mundo de la toma de decisiones. Y la inteligencia de negocio es una disciplina que se basa en la ciencia, pero que tiene un foco, que es resolver problemas de toma de decisiones basadas en información. Ahora, si nosotros nos focalizamos un poquito a los distintos problemas que uno se enfrenta, si se fijan en el eje X, donde dice grados de inteligencia, y por el otro lado dice ventajas competitivas, nosotros en la carrera tratamos de impulsar, sobre todo en los últimos años, las bolitas que son de color azul. O sea, cómo sobre la base de la información genero análisis estadístico. ¿Qué significa eso?
analizar lo que ocurrió en la historia. ¿Cuál es el comportamiento que ocurrió antes de que yo tomara una decisión? Fíjense que el analizar la historia es algo que uno lo tiene que hacer, pero no te resuelve el problema, porque lo que pasó en la historia ya pasó, ya no puedo hacer nada. Si el tipo me hizo un fraude el año pasado, ya me comí ese fraude, no tengo cómo resolverlo. Entonces, la pregunta interesante es ¿qué hago hacia arriba? La segunda azul son modelos de pronóstico. Generalmente en la carrera nosotros tenemos un área que lo que busca, por ejemplo, es predecir demanda. ¿Cuántas personas van a llegar a un servicio? ¿Cuántos clientes van a comprar tu producto? Esa pregunta se responde mediante modelos de forecasting. Ahora, si yo quiero hacer algo más complejo, imagínense que además yo quiero ocupar información de las redes sociales. Nosotros ahora estamos trabajando con mi equipo en un problema que estamos tratando de identificar perfiles de comportamiento de los televidentes en Chile. ¿Cómo la gente consume televisión? Esa es la pregunta que estamos analizando. El 2017 me tocó resolver ese problema para la industria gringa, ¿sí? Para una empresa que se llama Viacom. 60 canales en donde está MTV, VH1, prácticamente toda la programación de esos canales nacía de un modelo hecho en Chile. Hoy en día estamos haciendo el mismo trabajo, pero para un canal chileno. La diferencia es abismante. Es abismante en términos de información. Claramente en Estados Unidos el problema es el mismo, tratar de que las audiencias se capturen con los contenidos. Acá también. Pero el tamaño del problema en Estados Unidos es 1000 veces más grande. Eso te gatilla el tener que utilizar otro tipo de tecnología. Y al final, la última bolita que dice ahí, optimización, tiene que ver ya con el proceso de toma de decisión. O sea, si yo lo llevo a un canal de televisión, al final del día yo tengo que determinar qué contenido poner, cuántas tandas publicitarias poner y de qué tipo. Fíjense que, tomando ese ejemplo, un ejemplo súper doméstico, la televisión que vemos nosotros, fíjense que los canales de televisión tienen un trade-off, ¿sí? ¿Qué es un trade-off? Cosas que chocan. Por un lado, ellos quieren que las audiencias suban. Ojalá que la mayor cantidad de personas vea el programa que estás exhibiendo. Y por otro lado, necesitan recibir dinero. Entonces, por un lado, al televidente le interesa, ojalá, que no existan tandas publicitarias. Mientras más tandas publicitarias existan en un programa, menos gente va a estar mirando. Se cambia, zapping. Pero por otro lado, si yo no pongo tandas publicitarias, desde la perspectiva de un canal, yo no recibo ingresos, porque no van a estar las marcas mostrándose en los programas. Entonces, ese problema es muy complejo de resolver. Por un lado, mucha tanda de publicidad me baja el rating, ¿sí? Pocas tandas de publicidad me sube el rating, pero no recibo ni un peso. Ese tipo de problemática también está enmarcada dentro de las cosas que se resuelven con inteligencia de negocio, ¿sí? ¿En qué contexto? El comportamiento de los televidentes no lo conozco con certeza. Yo tengo que estudiar cómo las personas se mueven en los canales. Y sobre ese comportamiento que está en las bases de datos, yo tengo que extraerlo y generar una política comercial para un público que muchas veces no es especialista, ¿sí? Entonces, el enfoque general de las cosas que uno resuelve en este ámbito tienen esta estructura. Existen de alguna manera repositorios de datos, modelos que te permiten extraer comportamientos, ¿sí? Luego viene una etapa en donde yo optimizo la decisión, o sea, cuál es la mejor parrilla programática, cuáles son las transacciones que tengo que analizar con más detalle porque pueden ser potencialmente fraude, cuáles son los comportamientos de la gente que compra ciertos productos, y con eso tomo decisiones. Y el último eslabón que dice soporte, a los sistemas de soporte, es cuando ustedes, hay una parte en la carrera en donde nosotros les mostramos y les enseñamos cómo sistematizar la solución. O sea, ok, hay una matemática compleja, pero en el mundo real la matemática generalmente hay que esconderlo un poco, ¿sí? Si ustedes hacen un modelo de la NASA complicado, nadie lo va a entender y nadie lo va a comprar. Por ende, se hace extremadamente necesario que ustedes diseñen sistemas en donde adentro del sistema está la matemática, pero el usuario no la ve.
Para el usuario es un problema más simple. Esa parte nosotros la enseñamos dentro de una disciplina que se llama sistemas de información. Por ende, los sistemas de información, la inteligencia de negocio y el analytics van en la misma vereda. Son temas distintos que los tocamos en distintas partes de la carrera, pero tienen un fin común, que es tratar de generar un soporte a la toma de decisiones en ambientes complejos de datos. Entonces, en simple acá hago un par de definiciones de lo que es BI. Si se fijan, hablamos de cómo tomar mejores decisiones basadas en datos. Hay otras personas que hablan de recopilar información, analizarla, utilizar para mejorar la toma de decisiones. IBM habla, ¿no es cierto?, de los activos de data. O sea, fíjense que esta empresa, que es una empresa multinacional, ya tiene el concepto de que los datos es un activo. Es algo que yo podría transar, vender. Tiene un valor económico el conocer los comportamientos de tus clientes. En Wikipedia no podía faltar, fíjense, otra definición interesante. Herramientas enfocadas a la administración y creación de conocimiento. Claro, si ustedes son capaces de identificar cuáles son los perfiles de los tipos que hacen fraude, de la gente que más compra, eso genera un conocimiento nuevo dentro de la organización. ¿Y estas cosas en qué convergen? Fíjense, convergen particularmente en fuentes de información, que es una de las áreas que nosotros tocamos fuertemente en la carrera, cómo administrar los datos dentro de una base de datos, procesos de negocio, entender el problema desde una perspectiva empresarial y organizacional. No todos ustedes van a trabajar en empresas, seguramente algunos van a trabajar en organizaciones, en el gobierno, en el Banco Central, en un ministerio, pero el concepto es el mismo, entender el problema de toma de decisiones. El descubrimiento de patrones es un área más técnica del BI, que también nosotros la vemos en la carrera. Particularmente ahí se ven temas asociados a minería de datos, que le llaman. Es cómo traigo estos patrones de comportamiento como de los matemáticos, y luego viene todo el proceso de toma de decisiones. Por ende, cuando esto lo englobamos dentro de un sistema, nosotros definimos distintas componentes, y dependiendo de la disciplina dentro de la carrera, es lo que uno va llenando dentro de este sistema. Por ejemplo, el tema de las bases de datos y de las interfaces de un sistema, lo ve el área de sistemas de información. El área de reportería, de cómo generar un cuadro de mando, de cómo generar indicadores de desempeño, ¿sí?, está relacionado al mundo de control de gestión, ¿sí?, que es un área importante dentro de la carrera. Y el área de analytics, de inteligencia de negocio, la parte más quanti, está pensada en el cerebro del sistema. El cerebro del sistema es lo que hace simular la toma de decisiones, pero no basta con eso. Para ustedes resolver un problema real, necesitan de datos, necesitan de sistemas y necesitan del control de la gestión. Esas componentes que son importantes dentro de cualquier problema son ejes fundamentales dentro de la carrera de información, de info, como lo mencionó su compañera, ¿no? Info, la palabra chica para nombrar nuestra carrera. De acuerdo con info, ustedes necesitan esas 5 componentes. Entonces, ¿en qué nos ayudan estas cosas? Principalmente en optimizar recursos, automatizar cosas. O sea, si yo tengo que resolver este problema de forma diaria, es un candidato natural a ser sistematizado, explorar escenarios, tomar decisiones de manera rápida, ¿sí? Son cosas que ustedes de alguna manera van a ver en todas estas aplicaciones. Fíjense que acá les muestro algunas de las aplicaciones, ¿sí? Transporte y logística, cómo rutear vehículos, cómo diseñar el tamaño de una flota, un problema que perfectamente puede estar metido en empresas como UPS, ¿sí? El mundo del retail, cómo gestionar la cadena de suministro. Fíjense el problema que nosotros hemos estado viviendo como sociedad con la pandemia. Hubieron momentos del tiempo en donde nosotros no podíamos salir de la casa. ¿Y eso qué hizo? Gatilló que muchas compañías tuvieran que ser muy eficientes en la cadena de suministro. ¿Cómo hago, no es cierto, con un mundo convulsionado en donde no puedo mandar, no es cierto, no puedo, todo lo que venía de China, no sé si recuerdan, pero todo lo que venía de China se miraba extrañísimo, era como chuta, viene aquí el COVID metido entre estas cajas. ¿Cómo hago para poder gestionar la cadena de suministro con un importador, disculpe, con un exportador como China? La mitad de las cosas son chinas y ahora había una restricción con los chinos. ¿Cómo hago la eficiencia de eso, de la cadena de suministro? Son problemas interesantes. En la minería, nosotros somos un país minero. ¿Cómo planificar la producción? Para planificar la producción, yo necesito generar una estimación del precio del cobre.
De eso depende. Si el precio del cobre es alto, me conviene producir. Por ende, de igual forma, en empresas tan grandes como Codelco, necesitan tomar decisiones basadas en información, basadas en datos. Las aerolíneas, el problema que tienen, ustedes seguramente lo han vivido, ¿no? Cuando tienen que comprar un pasaje aéreo. Si ustedes compran un pasaje aéreo, el día anterior del vuelo les cobran una barbaridad. ¿Eso qué implica? Que las personas que están trabajando poniendo precio asumen que ustedes están urgidísimos por viajar y su disposición a pagar es alta. Las aerolíneas son una de las pocas industrias en donde el precio es variable. Uno en el demás mundo lo baja, ¿no es cierto?, a comprar un kilo de pan y cuesta 1.000 pesos y mañana puede costar 1.050, pero ustedes van a una aerolínea y un pasaje puede costar $1.000 y en 2 semanas puede costar $5.000. No existe una relación lineal, ¿de acuerdo? Porque ellos tratan de extraer el beneficio de los consumidores. La salud, esta es otra área importante. La programación de operaciones, la gestión de turnos, la identificación de tumores, como yo les mencioné, sobre la base de imágenes. Todo eso se puede hacer sobre la base de datos. En educación, nosotros en la universidad desarrollamos sistemas para programar agendas. Carolina, que no sé si está presente, que es la directora de Nexo Colegio, resuelve un problema de cómo generar el agendamiento de los estudiantes a las prácticas profesionales. Eso también se hace sobre la base de inteligencia de negocio, sobre el comportamiento de la historia, sobre el comportamiento de cómo se han desarrollado las cosas en el pasado. Entonces, cuando uno analiza esto, uno se da cuenta también de que las organizaciones y las empresas, a pesar de que saben que existe este problema, no todas están, ¿no es cierto?, con los profesionales que necesitan. Yo creo que ahí es donde está, de alguna forma, uno de los beneficios que nosotros entregamos con nuestra carrera, es llenar ese espacio, el espacio que existe entre la toma de decisiones y la generación de información. Fíjense, en este gráfico, la primera línea, dispone de información suficiente para realizar su trabajo. Generalmente, cuando nosotros les hacemos ejercicios en las pruebas en la universidad, nosotros les entregamos toda la información que necesitan para resolver el problema en la tarea. Pero cuando uno sale a una empresa, la mitad de las empresas no te entrega la información que necesitas para resolver tu problema. Por ende, ustedes ya se tienen que acostumbrar a que va a existir asimetría de información. O sea, para resolver mi tarea, no necesariamente voy a tener todas las herramientas. Y eso ustedes lo van a vivir. Entonces, en estos minutos que me quedan, les voy a presentar algunas problemáticas, ¿de acuerdo? Que hay algunas que no las voy a alcanzar a ver claramente por tiempo, pero voy a centrarme en las más importantes. Imagínense, esta es una problemática para el metro, que fue resuelta hace un tiempo atrás. El metro quería determinar cuántas personas contratar en caja. Ese problema, uno dice, bueno, puede llegar a ser un problema simple, quizás. Si nosotros consideramos de que son 3.000 personas, si nosotros consideramos de que el metro ha ido evolucionando en el tiempo, ¿sí? Ha ido evolucionando en el tiempo, el número de estaciones ha ido creciendo, la red del metro es una red compleja, no todas las estaciones son iguales, esto ha sido estudiado, la afluencia de público depende particularmente, ¿no es cierto?, depende de la cantidad o de la actividad económica que existe alrededor de la estación, ¿sí? Eso te genera de que no puedes programar una estación igual que otra. Uno podría pensar en un análisis simple. Pesco una estación, calculo el número de cajeros para esa estación y ese número de cajeros lo replico para la estación 1, 2, 3 hasta la 100. ¿De acuerdo? Ese es un análisis simplista. Fíjense en estos perfiles de demanda. Acá hay 2 estaciones, Plaza de Armas y Puente Alto. ¿Sí? Fíjense que Plaza de Armas tiene un pic a las 1 más o menos, tiene un pic chico, del orden de 250 personas, y en la tarde hay un pic gigante de 450. Fíjense en la estación de abajo, Puente Alto. Seguro más de alguno de ustedes vive por allá. En Puente Alto, el pic de la demanda está a las 7:30, 8. Y adicionalmente, no estamos hablando de 400 personas, estamos hablando de más de 1.000 personas. El problema en una estación es exactamente el mismo, gestionar ventas. Pero claramente,
Yo no puedo poner la misma cantidad de personal en la mañana que en la tarde porque los perfiles de demanda son distintos. Con inteligencia de negocio ustedes son capaces de poder estimar estos perfiles, identificar cómo los usuarios del metro, de alguna manera, toman estas decisiones. Pero cuando nosotros, y esta es una cuestión que yo les podría contar el final de la carrera, ¿cierto? Porque les estoy contando, son como los intermedios. Cuando uno se enfrenta a un problema real, déjenme compartir otra cosa. Fíjense, por ejemplo, claro, uno dice, bueno, tratemos de resolver el problema real. Veamos una estación real. Veamos una estación real. Fíjense que lo que uno busca en este problema es identificar cómo las personas consumen el transporte como concepto, ¿cierto? Cómo las personas se mueven dentro del metro. ¿Cuántas personas llegan por minuto? Nosotros los preparamos para poder, de alguna manera, resolver algunos problemas en la carrera, pero claramente el problema real es un tremendo desafío. Fíjense, esta es una estación del metro antes del Transantiago. Lo que nosotros tendríamos que hacer con BI es identificar cuántas personas llegan en términos de demanda. Fíjense, por ejemplo, en esta estación. ¿Cómo contabilizamos las personas aquí? ¿Cómo identifico cuál es la fila? ¿Cuántas de estas personas están haciendo fila y cuántas están entrando directamente a la estación? Fíjense que acá estamos generando una optimización de una red de transporte. Yo, como metro, necesito estimar la cantidad de personas a contratar en cada estación para no tener un caos como este. ¿Cómo resuelvo el problema? Si esto yo lo veo desde una perspectiva de una política pública, del Ministerio de Transporte, yo tendría que generar una coordinación entre los buses de superficie y los trenes. Esa cantidad de personas llega de un troncal, llega de un bus que son 1000 personas que entran. ¿Cómo nosotros, sobre la base de la tecnología, sobre la base del entendimiento del problema del metro particularmente, y del entendimiento de las bases de datos que almacenan esta información, somos capaces de anticiparnos? Ese tipo de temáticas son las que nosotros, de alguna manera, desarrollamos en la carrera. Tratamos de que ustedes, sobre la base de un conocimiento tecnológico, nosotros somos una carrera de tecnología, en parte, sobre la base de los sistemas, las bases de datos, los modelos matemáticos y el entendimiento del negocio, tratamos de que ustedes generen soluciones tecnológicas que soporten decisiones. ¿Sí? Bien. Entonces, volviendo acá. Si se fijan, lo que yo estoy haciendo acá es una simplificación de la demanda. O sea, claro, uno ve este grafiquito y dice, ok, las cosas están ordenaditas, pero cuando yo miro el problema real es un caos. Entonces la pregunta es, ¿cómo sobre la base de los comportamientos históricos de los usuarios me anticipo? La gestión de caja claramente es un problema interesante dentro del metro. El metro no es una institución de caridad, es una empresa que tiene como foco la optimización de recursos, minimiza costos. Este problema nosotros lo resolvimos con elementos de dos temáticas que vemos dentro de la carrera. Una es inteligencia de negocio, todo lo que tiene que ver con el entendimiento de cómo la gente compra. Y por otro lado, la parte que viene en investigación de operaciones, que es un curso que me toca dictar a mí en el pregrado, ¿de acuerdo? Que tiene que ver con los modelos que te permiten tomar la decisión final. Pero todo eso no sirve de nada si ustedes no son capaces de diseñar una herramienta computacional. En la carrera, nosotros no los formamos como programadores, no es una carrera de informática, para nada. No es una carrera en donde yo tenga que sentarme a programar todos los cursos. Lo que nosotros hacemos es que ustedes sean capaces de diseñar soluciones tecnológicas, armar equipos. Posiblemente ustedes no programen, pero tienen que saber cuáles son las componentes del sistema. Tienen que entender cuál es el problema de negocio que se resuelve. Tienen que saber en dónde están los datos. Tienen que saber cómo diseñar un modelo predictivo, ¿sí? Y eso en su conjunto genera la solución. Estos son algunos resultados, no voy a entrar mucho en el detalle: ahorros del orden de $1 millón, filas más cortas, menos violaciones del nivel de servicio, etc.
Ahora, si nos vamos a otra aplicación, voy a mostrarles otra aplicación con estos 4 minutos que me quedan. Esta es una aplicación que también es interesante en otro mundo, en el mundo del retail. Esto fue desarrollado por una empresa que se llama Walmart, ustedes la conocen, la que compró hace años atrás Líder. El problema de esta empresa es cómo diseñar un canal de e-commerce. Fíjense, después de la pandemia y en pandemia, uno de los principales dramas que han tenido las empresas es cómo diseñar su canal de venta online. La pandemia gatilla que muchas compañías salten al mundo online porque la gente ya no podía salir. Fíjense, por ejemplo, en el negocio de la comida. El negocio de la comida, antes, ok, existía comida de reparto, pero después de la pandemia el asunto explotó, porque existieron meses en donde no podía salir a un restaurante, o tenía que cocinarme yo solo, o recibir comida de algunos delivery. La incorporación de los canales de venta online claramente genera una necesidad en estas compañías de optimizar, ¿sí? Existen muchas preguntas de negocio que están relacionadas a la inteligencia de negocio acá. Determinar tamaños de flota. ¿Cuántos vehículos necesito? Una pregunta interesante. ¿Qué ventanas de tiempo utilizo? La ventana de tiempo se relaciona al tiempo que yo puedo, ¿no es cierto?, que el cliente me dice en el cual yo puedo llegar. ¿Cómo generar economías de escala? ¿Cómo juntar los negocios? Genero un centro de acopio. Si esto yo lo veo a nivel diario, fíjense, este es una foto de un día de esta empresa. Cada punto representa un cliente, ¿sí? Cada punto tiene asociado una demanda y cada punto tiene una demanda histórica. Imagínense el caso de su casa. En su casa compran cosas en el supermercado. Seguramente hay una compra base, ¿sí? Y existen cosas que van comprando algunos meses sí, algunos meses no. La pregunta es cómo yo me anticipo a ese comportamiento, ¿sí? Y pensando en que yo tengo 1000 clientes por día. La pregunta que acá nosotros queremos responder es cómo, sobre la base de los comportamientos históricos, yo soy capaz de entender el consumo de los clientes de Santiago. ¿En qué consumen? Yo tengo 2000 productos. ¿Cuáles son los productos que más consumen? ¿En qué momento? ¿Cómo me anticipo a su consumo? ¿Por qué me quiero anticipar? Porque quiero generar una buena política de inventario. La mitad de los productos vienen de China y se demoran 6 meses en llegar. Si yo no me planifico, los productos no los tengo, las personas llegan a los supermercados o compran por las aplicaciones y no están por quiebres de stock y se van a la competencia. En el mundo tecnológico, el irse a la competencia es extremadamente simple. ¿Sí? Es extremadamente simple. Hoy en día, cambiarse de un operador de streaming, que ahora estoy muy metido en el mundo de la televisión, estoy trabajando harto ahí, es rapidísimo. Rapidísimo. O sea, si es que Disney no está la película, me voy a Amazon y si no me voy a Netflix. ¿Sí? Los canales de televisión, entre comillas, más tradicionales, están teniendo una pelea gigantesca con estas otras compañías. ¿Por qué? Porque la torta de publicidad se reparte entre más gente y las personas que hoy día están siendo usuarias de televisión son más tecnológicos. La gente ve televisión por el celular. Ya no está el concepto de juntarse en familia y ver la televisión. Cada uno ve la televisión de su casa, de su celular, de su tablet, en el computador, etc. Los consumos cambiaron. Y la pregunta es, ¿cómo identifico eso sobre la base de la información que tienen las empresas? Esa es el área principal que nosotros tratamos en la inteligencia de negocio. Ahora, para cerrar, para ir cerrando, voy a saltar un par de láminas donde voy a generar algunos comentarios, conclusiones y cierres que hacen interesante de alguna forma el estudiar esta carrera, porque claramente cuando uno analiza las empresas, no todas las empresas están listas. ¿Por qué cuesta tanto llegar a esto? ¿Sí? Existen resistencias tecnológicas. Y la resistencia tecnológica generalmente está porque las personas que trabajan en las empresas no tienen los conocimientos que nosotros entregamos en la carrera. Si nosotros tuviéramos más infos dentro de las empresas, costaría menos hacer este tipo de cuestiones. ¿Sí? Estamos en un proceso de incorporación. Falta de compromiso muchas veces. Encontrar muy complejo el problema. Una percepción negativa del uso. O sea, cuando yo no soy capaz de diseñar un sistema de información, la gente cree que es muy difícil de resolver el problema y prefieren resolverlo a mano. En Info tratamos de diseñar sistemas de información que sean fáciles de usar, que sean amigables. Quizás no para un ingeniero en la NASA, sino que para un ingeniero normal, común y corriente.
¿sí? La matemática y todo lo que está por detrás está por debajo del sistema. Pero para eso ustedes necesitan diseñar un software. El grado de dificultad de los problemas, nosotros nos focalizamos en problemas complejos. Los problemas fáciles los reserva cualquiera. Los problemas que nosotros vemos en la carrera apuntan a que necesitan de un entrenamiento. Por eso el entrenamiento de Info es fuerte. No les voy a vender de que la carrera es fácil. ¿De acuerdo? La carrera no es fácil, porque lo que ustedes tienen que resolver con lo que nosotros les enseñamos acá son problemas complejos. Este es un campo de entrenamiento, es un campo de alto rendimiento, ¿sí? Y la idea de esto es que de alguna forma sobre la base de tecnología, datos, matemática y entendimiento del negocio ustedes tomen mejores decisiones. Los desafíos, ¿cuáles son? Fomentar esto dentro de las compañías. Por eso yo me motivé muchísimo cuando Carolina y su equipo me invitó a participar en esta charla. O sea, ¿cómo de alguna manera motivamos a los estudiantes a estudiar estas cosas? Porque cuando uno estudia, uno tiene un abanico de posibilidades y a veces desde el precio hasta la facilidad de la carrera son tus variables de decisión. Nosotros no somos una carrera simple, pero somos una carrera que genera desafíos, ¿sí? Genera desafíos intelectuales, genera un aporte organizacional y a la sociedad, generamos una solución de largo plazo. El camino claramente es difícil, es cambiante, la tecnología cambia, los problemas también cambian, ¿sí? Y las compañías y todo, nos pasó con la pandemia. Hace 2 años atrás, en Chile nadie usaba una mascarilla. Cuando yo tenía que viajar a Corea, que me tocó ir a un par de congresos, lo más normal era que la gente anduviera con mascarilla, porque ellos viven con este tipo de enfermedades, nosotros no. Para nosotros era una cuestión súper rara. Cada vez que veía a alguien sin mascarilla era un latino o un gringo. Hoy en día todo el mundo las tiene que usar. El mundo cambió, la tecnología cambió. Y eso hace que las aplicaciones basadas en ciencia y tecnología tengan un impacto. Nosotros mezclamos ciencia, tecnología y negocios, en términos bien simples. Para nosotros es importante. Es importante tener buenos estudiantes dentro de nuestras aulas, gente motivada, porque es un campo de entrenamiento no menor. Y la idea de esto es tratar de que en la práctica este tipo de metodologías se vayan metiendo cada vez a la organización. Ese es nuestro foco, para eso nosotros estamos y el cuerpo académico de los profesores que me toca liderar están focalizados en eso, en las distintas cosas que les mostré. Hay especialistas en sistemas, hay especialistas en control de gestión, hay especialistas en finanzas y contabilidad, hay especialistas de mi área que son de analytics y modelos de optimización. ¿De acuerdo? Y eso es una de las características principales de nosotros. Y la invitación es que cambiemos el mundo. Tratemos de mejorar, ¿no es cierto?, sobre la base de los conocimientos que entregamos nosotros, las organizaciones, las empresas, los organismos públicos, con donde ustedes potencialmente vayan a trabajar. ¿De acuerdo? Con esto voy a dar por finalizado el taller. Les doy las gracias por haber asistido. No sé si hay tiempo para preguntas ahí. La chica de admisión me podrá guiar. Estoy abierto a si tienen alguna consulta, algún comentario o si me quieren comentar algo de lo que les mostré. Gracias. Sí, bueno, agradeciéndole al profesor por su presentación del contenido, podemos habilitar un espacio para hacer preguntas, ya sea tanto como de lo que se habló en este rato, o también si tienen dudas como un poco más técnicas sobre el ingreso a la carrera, puntaje, etcétera, también lo pueden realizar. Yare pregunta qué puntaje de corte tiene. Te contesto enseguida, estoy buscándolo. Ya, para Ingeniería en Información y Control de Gestión, el puntaje de corte está siendo de 642,3. Y eso tiene una ponderación del 50% matemática, 20% en ranking, 10% en NEM, 10% lenguaje, y el otro 10% puede ser tanto de ciencias o como de historia. Ahí se considera el mayor puntaje si es que van a dar las dos pruebas,
o si dan solo una, se considera ese puntaje. Sobre la empleabilidad, el dato más concreto que hoy en día está como incorporando el efecto pandemia, es decir, que hay algunas personas que decidieron no salir a trabajar como inmediatamente luego de egresar, hay gente que sigue estudiando, entre otros, sería de un 96,4% al segundo año de egreso. Yo creo que ahí el profe les puede contar que si bien la carrera no es muy conocida a nivel como general, para mí, por ejemplo, me pasa que en mi familia todavía, no sé, mucha gente ni siquiera entiende el nombre. Es una carrera que está siendo muy, muy demandada en las distintas organizaciones por todo el valor que puede entregar y por la calidad como de las soluciones. A ver, ¿quieren que conteste yo o están contestando ustedes? Si quiere le doy la palabra. José Ya, pregunta ok. a qué tipos de trabajo puede aspirar Eh, en cuanto a los mira, ambientes. o sea, fíjate que lo que yo mostré de alguna forma es una cuestión bien transversal. Tú puedes trabajar prácticamente en cualquier industria y en cualquier organismo público. Fíjate que lo que nosotros de alguna manera empujamos con esto es todas las organizaciones que requieran tomar decisiones basadas en datos. ¿Sí? Si te fijas, cualquiera puede ser. Puede un retail, la banca, las empresas de seguro, la minería, hospitales. Es súper amplio, por eso esta carrera es bien transversal. A pesar de que nosotros claramente nos focalizamos en las empresas, porque somos una escuela de negocio, esto tiene una amplitud mucho mayor. O sea, nosotros tenemos en el cuerpo académico varios profesores que trabajan en hospitales, por ejemplo, o que están trabajando en universidades. Yo estoy trabajando harto con las universidades como organización desde la perspectiva de la gestión. ¿Sí? Entonces puede ser muy amplio. Bien. Bueno, la empleabilidad es lo que me estás diciendo. ¿Sí? No sé si tienes más consultas. Ana Carla pregunta cómo han sido sus experiencias en ese ámbito. ¿En qué ámbito? No entiendo muy bien la pregunta. Ahí sí nos puede especificar por el chat. Ah, esa pregunta yo creo que la pueden contestar ustedes. Debe estar cercano al 100, ¿no? De la titulación. Uh -huh. Queda Eh, poquito. sí, sí, no tengo el dato concreto, pero en general gran parte de las personas que egresan de la carrera, muy pocas desertan. O si se cambian sería ya como primer año, cuando se dan cuenta que no les gusta. Pero como dice el profe, la carrera es muy versátil. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el área pública, entonces, si bien al principio no estaba segura de qué quería estudiar, al menos tengo la posibilidad de que si quiero trabajar en un hospital, si quiero trabajar para el gobierno, implementando como mejoras en cuanto como a las condiciones que tenemos como comunidad en el país, tengo esa facilidad. Hay gente que le gusta, no sé, trabajar en lo que es la PDI, hay gente que le gusta lo que es relacionado a lo que se trabaja en los bancos, a las finanzas. Entonces, en ese sentido, tenemos una gama muy, muy amplia de donde podemos ir, y lo podemos ir adaptando como a nuestros gustos y a nuestros intereses. Uh -huh. Esta pregunta, José, sobre el trabajo desde oficina, pues, es una mezcla. Yo creo que puedes trabajar tanto en oficina como en terreno. Depende de en dónde te desarrolles. Claramente hay ciertas temáticas que son más de terreno que otras. Si trabajas en un banco, generalmente estás más de oficina. Depende.
Sí, por ejemplo, en la facultad hay una profe que trabaja en una clínica psiquiátrica, entonces ella tuvo que ir muchas veces a la clínica a observar como el comportamiento que existía dentro de la clínica, como los movimientos que hacían las camillas, como todo ese tipo de cosas para ir optimizando los costos en este caso. En mi experiencia, em, es complicada en el sentido de que en general la carrera no es como, uy, no sé si me escucho. Ya creo que ahí volví, creí que parece que me pegué. Mi experiencia en general es muy desafiante porque la carrera no es como, no tiene matices como de blanco y negro, no es como en matemática que uno sabe que tiene que llegar a un valor y esa es la respuesta correcta. En general acá tenemos que aplicar como mucho pensamiento crítico, hay que analizar harto y no siempre vamos a saber como cuál es la respuesta correcta, a qué es lo que tenemos que llegar, entonces tenemos como que ir desarrollando nuestro propio criterio para poder ir encontrando las mejores como soluciones. Entonces, eso yo creo que ha sido como lo más desafiante. No sé si te referías a eso o a cuánto rato hay que estudiar. Ya, de nada. Sí, sí, reprobé los cursos, o sea, que tienen una mayor tasa de reprobación en este caso, que son los de economía. Bueno, menté uno, que nada, lo que pasa es que tenemos que aprender como en los 2 primeros años tenemos una base como introductoria, entonces tenemos que aprender de distintas disciplinas, entre esas está la economía, que puede ser como compleja, a menos a mí me resultó complejo el cambio como dentro de la forma en la que aprendía en el colegio a la forma del método de enseñanza que tiene economía, como que se relaciona como la matemática con aspectos sociales, entonces eso puede volverse un poco complejo. Y sobre la matemática, en general no es tan compleja a diferencia de otras ingenierías, pero se aplica harto como a este contexto de la optimización y desde el punto de vista de los negocios. Tenemos 4 niveles de mate. Y bueno, en honor al tiempo ya, el profe se tiene que retirar, yo creo. Si Va a es que hacer clase. podemos ir dándole el cierre, sí, Bueno, si tienen alguna consulta, pueden conseguirse el correo con las chicas y me escriben. No hay problema. sí, sí. Si quiere le doy el pase, profe, y yo me quedo contestando la última pregunta, la de 10. ¿Listo? Dale, dale, porque me tengo que ir. Oye, les doy las gracias por asistir y ojalá que los vea acá en la facultad. Que estén muy bien. Chao. 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 Sobre la pregunta de Tiare, en general sí, igual es harto el cambio, sobre todo porque, no sé, se da mucho, por lo menos en la facultad, que venimos personas como de distintas partes. Yo, por ejemplo, soy de Puente Alto, me puedo encontrar con otra persona que viene de, no sé, de Maipú, de Las Condes, hay gente que viene de regiones, incluso hay gente que viene como de intercambio de otros países, entonces, por ese sentido hay como una variedad muy grande del grupo de personas en el que estamos allá. Y por otro lado está como, claro, la exigencia que tiene la universidad, que como es de excelencia, hay que saber ordenarse. Yo creo que en los primeros 2 años uno va aprendiendo como cuáles son los métodos de estudio que más le sirven, va aprendiendo que si uno se saca, no sé, un rojo como no es lo peor del mundo, que se puede estudiar, se puede reforzar, siempre como en la facultad nos caracterizamos harto porque hay muchos como programas de inclusión, sobre todo como mechones y mechonas. Entonces, si me cuesta un ramo, si me cuesta como incluirme un poco en la comunidad, hay redes de apoyo para eso.
Entonces, si bien puede ser desafiante como ingresar y adaptarse, están todas las herramientas y ahí uno va como generando un proceso de autoconocimiento también. Pero no es tan terrible, tranqui. Consejo a estudiantes de cuarto medio que van a ingresar. Yo creo que más que nada ahora céntrense en dar la PDT, como les dije delante, se pide la ponderación de 50% de matemáticas, entonces traten de focalizarse harto en esa prueba, que se juega como mucho ahí. Y por otro lado, yo creo que luego de la prueba, por lo estresante que es, lo más importante es descansar. No les voy a recomendar como que estudien, que se preparen como para algunos ramos, como no sé, pues, vemos harto de cosas que tienen que ver con Excel, con programación, pero en la universidad nos enseñan todo desde cero. Por ejemplo, para programar partimos generando como un jueguito del cachipún. Y desde ese punto tan básico, hoy día somos capaces de adaptarnos a cualquier otro lenguaje de programación, ya sea como Python, SQL, R. Entonces, en ese sentido, como no es necesario ir adelantando, ¿ya? Yo lo que recomiendo desde mi experiencia personal es descansar. Situaciones de bullying, em, no, que yo lo tenga en mente, no. Como decía anteriormente, dado que la universidad o la facultad es bastante diversa, existe un ambiente como muy cercano a lo que es la inclusión. Y pasa que igual solo somos 3 carreras, entonces uno va por los pasillos, va saludando gente, como a cada rato. Igual es un ambiente muy, muy tierno, siento yo, en ese sentido. Em, y no, y hay como muchas ideologías, también muchas perspectivas, y en ese sentido se respetan todas. Por ejemplo, hay distintas agrupaciones de distintos partidos políticos, existe una agrupación que representa como a las disidencias sexuales de la facultad, y son espacios como levantados por nuestros compañeros y nuestras compañeras, y en ese sentido nunca ha habido como una situación de bullying en concreto. Como les digo, el ambiente es muy, muy grato en la facultad. Eso, Yo no tengo sé si una tienen más pregunta. preguntas. ¿Cuáles son los ramos que han sido los más complicados en tu opinión, en lo que llevas de estudio? Los ramos más complejos. Hoy, por ejemplo, ahora que estoy en cuarto, si bien los ramos no es que sean tan complicados, hay un momento donde estamos haciendo mucho como llevando a la práctica los conocimientos. Y eso se vuelve como, genera mucha presión, porque hay algunos ramos que tenemos que hacer asesorías a microempresas. Y ahí hay que aplicar como soluciones dentro de la vida real, hay como un acercamiento a lo que vamos a salir a hacer más adelante. Entonces yo creo que eso ha sido como, no sé si difícil, pero muy desafiante, como hay que comprometerse harto con eso y bueno, según yo se genera un compromiso como automático, cuando sabemos que tenemos de cierta manera como dentro de nuestra responsabilidad el éxito o fracaso que vaya a tener como una microempresa. En general se da como que son de carácter familiar, entonces se conocen más de cerca, y eso puede ser como, no, como le digo, desafiante. Y lo otro complejo es lo que decía delante, como algunos ramos tienen como sus mañas, por decirlo así, pero depende mucho como de las capacidades que tenga cada uno, cada una. Porque hay gente que en economía le va muy, muy bien, le gusta mucho, y no sé, por ejemplo, fallan harto lo que es contabilidad, que contabilidad se caracteriza por ser ramos que tienen como un reglamento y una estructura como muy clara de seguir, una serie de pasos. Son hartos, tiene harto detalle. Y yo, por ejemplo, ahí me siento mucho más cómoda que lo que tiene que ver con economía, que yo siento que es un poco más disperso. Hay que hacer gráficos, hay que pasar de ese gráfico como a una fórmula de mate, hay que resolverla,
Entonces eso no es tan claro y tan estructurado como lo puede ser la contabilidad. Entonces va dependiendo mucho de las capacidades de cada persona, pero como nada es imposible en ese sentido. Sobre el intercambio, no, la facultad da muchas facilidades para lograr el intercambio, se pide un promedio de notas no muy alto y también está la posibilidad de acceder a becas. Ahí va dependiendo como del programa, hay varios programas también, en general son de un semestre y hay otro en particular que dura como 2 meses más o menos, que tiene que ver con que se hace como en el verano. Pero ahí lo que se recomienda harto para el intercambio es que uno puede ir sumando puntos. Entonces se hacen actividades en la U, por ejemplo, hay uno que se hacen almuerzos con los estudiantes y las estudiantes que vienen de intercambio. Entonces ahí uno tiene la posibilidad de, como mientras almuerza, conversa con otras personas que vienen de afuera. Y, y en ese sentido, eso puede sumar puntos, como que uno haya ido a esa actividad. Así como esa, hay muchas más. Por otro lado, también va sumando puntos como si es que uno es ayudante de algún ramo, si es que uno participa en organizaciones de la facultad, como mientras uno más participe dentro de la facultad, existen como más puntajes, en ese sentido, como que nos van sumando a conseguir el intercambio. Pero en general hay mucha gente que se va, gran parte de la facultad como se ha ido de intercambio y a veces incluso sobran cupos. Entonces, no es tan complejo. Sí, depende del ramo. Como hay algunos ramos que no es tan difícil llegar al 7 y hay otros en los que sí. Que como uno lo que ve harto en las notas es va viendo como el comportamiento de las notas en general. Entonces cuando uno dice como ya, bueno, el promedio de notas fue, no sé, un 3 y yo me saqué un 3,8, en teoría se puede decir que es una buena nota, acorde como al rendimiento del resto. Pero depende mucho del ramo. Eso, no sé si tiene más preguntas, nos pasamos harto del tiempo, pero espero poder estarles ayudando un poco. Ya, como no llegaron más preguntas, vamos a dar el cierre oficial al taller, a la charla. Cualquier cosa se pueden acercar a las redes sociales de Admisión FEN. Nos pueden buscar en Instagram, hay un correo, entonces ahí pueden seguir acercándose a otro tipo de actividades, hacen algunos tours por la facultad, pueden conocer distintas partes de la U y también después hace una charla que ya es mucho más técnica sobre como la malla, los puntajes de corte, las vías de ingreso, en mayor detalle. Que esté muy bien. Chau, chau.